dicho que dice por ahí que las comparaciones son odiosas. ¿Lo has oído? ¿Sí o no? Pero no siempre. Y no todas. ¿Estarás de acuerdo? No siempre y no todas. Fíjate esta definición. La comparación, también conocida como símil, de ahí la palabra similitud, es un recurso que consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos diferentes. Entonces tenemos dos elementos diferentes y la comparación me permite establecer una relación de semejanza entre ellos. ¿Sí estás? Utilizando nexos como cual, como, semejante, parecido, que son conectores. ¿Sí? Sobre todo la palabra como vamos a ver acá. Y quiero decir nada más que en las escrituras tengas cuidado con la palabra como, porque a veces está usándose como un nexo comparativo, pero otras veces no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero ¿cuántas veces nos han dicho, eres como tu padre? O eres como tu madre. Comparación que puede ser una ofensa o un halago. Dependiendo, ¿no? A veces es un halago, espero que por lo general sea un halago, pero a veces se puede llegar a ser ofensivo, ¿no? Por lo general la comparación ayuda a relacionar lo desconocido con lo conocido, con lo familiar, y a visualizar mejor la escena o el objeto que la comparación misma me está tratando de describir, ¿cierto? También permite enfatizar o resaltar características específicas de un objeto, de una idea, de un principio, de una situación, resaltando las características, ¿no? El brillo, la suavidad, el tamaño, la duración, la gravedad, etcétera, etcétera, ¿no? Son características de las situaciones y de los principios, ¿no? Por ejemplo, no lo busques, Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cierto? Si lo conoces, Salmo 92:10 dice, ¿cómo? Ahí está la palabra cómo, es la clave. Tú aumentarás mis fuerzas. Y luego usa una comparativa, una comparación, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, dice. Entonces, de pronto el creyente puede experimentar una ayuda especial, de una fuerza especial, como las de un búfalo. Y un búfalo es un animal excepcionalmente fuerte, poderoso, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de la comparación. Dios utiliza este recurso del lenguaje para enseñarnos principios espirituales importantes. Mateo 10:16, este sí búscalo si quieres, o Dani nos lo va a poner acá en pantalla. Entonces te sugiero que veamos o que te pongas los lentes para buscar estos conectores, estos nexos de las comparaciones. La palabra como o la palabra semejante, ¿sí? Son palabras claves. Tenemos que aprender a leer la Biblia, mis amados, bien. Entonces dice aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo nos envía el Señor o cómo los envió a los discípulos? Como a ovejas en medio de lobos. Es muy clara la descripción. Es una comparación, pero es muy clara, porque fácilmente te puedes ubicar imaginándote a una oveja en medio de lobos, o una oveja en medio de lobos en plural. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y luego dice más, dice, sed pues vosotros prudentes como serpientes. ¿Cómo hay que ser prudentes? Como las serpientes. Hay que estudiar a las serpientes y encontrar la prudencia, que ellos son muy cautelosas. Usted las ha visto, ¿no? Son muy precavidas, son muy prudentes, no se lanzan a la primera, esperan el momento para dar el, ¿sí o no? ¿No? La prudencia, ahorita vamos a ver la definición, pero luego dice, y sencillos como palomas. Otra vez, el cómo. ¿Cómo hay que ser sencillos? Como palomas. La idea de este pasaje es que para sobrevivir en medio del peligro de personas hostiles o agresivas,
a quienes el Señor nos envía, porque así son las personas en el mundo allá afuera, hay que ser prudentes y sencillos, como lo son las serpientes y las palomas. Y lo confirma el versículo que sigue. El versículo que sigue, el 17, dice: guardaos de los hombres. Si sabes la palabra guardado, siempre que te la encuentres en la Biblia, tradúcela por cuidado. Ten cuidado. Cuidado con los hombres, cuidado con los humanos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, etc. Tú puedes seguir leyendo el contexto ahí, es muy rico todo eso, ¿no? Pero para eso se utiliza la comparación, para enseñarnos, para mostrarnos, para ilustrarnos, para aclararnos, para ampliar los conceptos y las ideas. Mira lo que dice 1 Pedro 2:25. Dice: porque vosotros erais como ovejas. ¿Qué tipo de ovejas? Descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces está mezclando verdades, está mezclando realidades. Hemos vuelto a nuestro pastor es Cristo, lo hemos dicho. ¿Sí o no? Aquí no hay pastores humanos, eso no sirve para nada, es el chalán, el sirviente de la casa. ¿Sí estamos en eso todos entendidos? El pastor es Jesucristo y nosotros hemos vuelto al pastor y obispo, está con mayúsculas. Pastor y obispo, él es el pastor y el obispo de nuestras almas. Y nosotros hemos vuelto a él porque éramos como ovejas descarriadas. O sea, no que literalmente fuéramos ovejas descarriadas, pero está usando Dios aquí este recurso de la comparación. Está comparándonos. Entonces Él utiliza este recurso de la comparación para ilustrarnos, para describirnos cosas totalmente desconocidas para nosotros o imposibles de conocer, como es el caso del reino de Dios. El reino de Dios, ¿quién lo puede ver y entender? Es difícil, ¿no? Pero fíjate cómo dice Lucas 13:18. Lucas 13:18. ¿Sí me sigues? Lucas 13:18, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Y aquí están estas palabras, está semejante. Cuando vea semejante, está usando el método de la comparación. Y luego lo reafirma, dice: ¿y a qué lo compararé? Y luego se lanza, dice: es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Queriendo ilustrar el tamaño, ¿no? Lo que está diciendo él aquí es que así como un grano de mostaza, que es, creo, de las granitos o las semillitas más chiquitas que existen, y se convierte luego en un arbolononón, así es el reino de Dios. Comienza con algo muy chiquito, muy poquito, con tantito, pero luego esa es la idea, ¿no? Entonces el Señor usa constantemente este recurso para que entendamos. Mira Lucas 17. Esta es otra siguiente ocasión que utiliza de nuevo el grano de mostaza. Tú lo conoces. Lucas 17, versículo 5. Dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y yo me sumo. No sé tú, pero yo me sumo. Yo digo: auméntame la fe, Señor. ¿Sí o no? Aumentanos la fe. Pero está mal. Es una mala petición, es un concepto equivocado. Porque el Señor contesta y dice: el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, lo que está tratando de ilustrar el Señor Jesucristo es que con la fe más pequeña podríamos hacer cosas por encima de lo natural o imposibles. Pero más allá del morbo que puede producir esto, en el sentido de decir: voy a ordenarle al árbol de ficus que está aquí enfrente que se vaya, y que eso es un morbo tonto y una práctica absurda. Piensa en la salvación. Piensa en la salvación. Por poner nuestra fe en Jesucristo, recibimos el perdón eterno, la vida eterna, cosa imposible de obtener. Y eso es realmente importante, ¿o no? ¿Qué será más importante? ¿Tener la salvación y la vida eterna, o mover el ficus allá al lago de Chapala? Te ordeno en el nombre de Jesús que
¿Para qué? ¿Qué voy a ganar con mover un árbol del lugar? No es lo que está diciendo el Señor, ¿estás de acuerdo? Él no está hablando de la necesidad de mover árboles del lugar, por Dios. ¿De qué está hablando el Señor? De la fe mínima. Con poquita fe obtienes cosas increíbles, sobrenaturales, fuera del alcance. Es lo que está diciendo. ¿Quién tiene el poder para desarraigar un árbol? Pregúntame de mi pino, la bronca en la que nos metimos, ¿no? Desarráigalo y ponlo en otro lado. No, cuéntame una de vaqueros, eso no se puede. Es una imposibilidad, como es una imposibilidad pensar en que nos pudiéramos salvar y que pudiéramos tener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Totalmente fuera del alcance, pero con tantita fe que pongamos en el Señor Jesucristo, lo tenemos. ¿Sí lo ves? Sí, vaya, no vino Iván, pero ahí anda Enrique, ya lo vi. Eso. Isaías capítulo 59, versículo 9, por favor. Mira, la cantidad de veces que usa aquí la escritura este nexo, ¿cómo? Y tú, te lo dejo de tarea por si te gusta luego estudiar, pues que le dediques un ratito a este pasaje, vale la pena. Isaías 59, 9. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Pero ve a partir del siguiente versículo, dice, palpamos la pared como ciegos. Y esa palabra como es importantísima porque nos ilustra exactamente cómo palpaban la pared. Y no está hablando literalmente de palpar la pared. Está usando una comparación. ¿Sí estás de acuerdo? Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Entonces aquí hay mucho a sacar. Vamos a Deuteronomio 32, por favor, versículo 1. Deuteronomio 32, 1. Dice, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Tú has visto la lluvia, las gotas de la lluvia? Todos conocemos perfectamente las gotas de la lluvia. Dice, así va a gotear mi enseñanza. ¿Cómo? Como la lluvia. Entonces nos está refiriendo a una cosa completamente conocida por todos para ilustrarnos un principio espiritual, que es cómo es que iba a permear su enseñanza. Luego dice, destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Cómo iba a destilar su razonamiento? Como el rocío, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Hasta aquí estás conmigo? ¿Sí lo logré? ¿Ya lo viste? Ok, ahora quiero dar un siguiente paso chiquito. Existe otro recurso muy utilizado por Dios en las escrituras que es la metáfora. La metáfora, hay gente que se queja de que no, es que la Biblia es metafórica. No, claro que contiene metáfora y un montón de formas de lenguaje. Pero la metáfora, dice el diccionario, que consiste en usar una palabra o frase por otra. Es utilizar una frase por otra, estableciendo entre ellas una comparación no expresada como tal. ¿Sí? ¿Sí estás? Difícil, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué es una metáfora? Es una forma de comparar cosas, pero sin decir que es una comparación. Sin usar semejante, parecido, como, sin usar ese recurso. Porque al usar ese recurso se vuelve en una comparación, pero sin usar la palabra como o la palabra semejante, entonces ya es una metáfora. Pero tiene la misma función. Entonces, mientras que una comparación pudiera ser, tus ojos son como luceros. ¿Cómo son tus ojos? Como luceros. Es una comparación porque usé la palabra como. Y si yo digo,
tus ojos son luceros. Es una metáfora. Porque no estoy aclarando que son como, sino que estoy diciendo que son. No son. Los ojos de nadie pueden ser luceros. No sé si me estoy explicando. Entonces, una metáfora tiene esta característica de que no explica o no aclara que se trata de una comparación, pero la comparación es evidente, porque ningún ser humano puede tener luceros en los ojos. ¿Sí nos estamos comunicando? ¿Sí? ¿Seguro? Por cierto, te quiero recomendar leer El Cantar de los Cantares. Está lleno de comparaciones y de metáforas. Y de poesía. Es un libro poético, hermoso, y de significados para adultos. O sea, ahí te lo dejo. Pero también el Apocalipsis. El Apocalipsis también es un libro que usa mucho este recurso, es semejante. Era como o es como. Entonces, ojo, muchos se pierden porque toman el como literal y se pierden. Y así no es. Son comparaciones que hace el Señor utilizando este recurso, la metáfora o la comparación. Y hablando de metáforas, no sé si tú has notado, te quiero citar algunos ejemplos. El ejemplo del uso que hace Dios de la agricultura. ¿Sí te has fijado en eso? La siembra y la cosecha, para mostrarnos distintos principios. Por ejemplo, este acto de sembrar y cosechar, que es algo tan conocido para nosotros, o en general para cualquier persona. Todo el mundo sabemos lo que es sembrar, ¿no? Desde niños sembramos el frijolito ahí en la escuela, en la primaria o en el kinder, y luego vimos crecer en medio de algodoncitos. ¿Sí, no? Y le pusimos agüita y estábamos ahí al pendiente. ¿Sí te tocó o no te tocó? Si no te tocó, no tuviste infancia, perdóname. Pero todos hemos sembrado un frijolito en una cama de alcohol, en un vasito, y le hemos puesto agüita y hemos visto cómo germina y florece y sale la plantita, ¿cierto? ¿No? Y hay el drama cuando la plantita se muere, ¿no? El niño llora como si se hubiera muerto quién sabe quién, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Todos sabemos lo que es sembrar y cosechar. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si no lo tomáramos como una metáfora, entonces yo diría, ese principio no aplica a mí porque yo no soy agricultor. Yo no me dedico a eso. Entonces eso es para los agricultores, pobrecitos. Creen que van a engañar a Dios. No, no está hablando de eso. Es una metáfora donde Dios me está tratando de enseñar un principio. Todo lo que yo hago tiene consecuencias y se me va a regresar de manera similar. Porque tan claro es que si yo siembro zanahorias, cuando llegue el tiempo de la cosecha, voy a sacar mis elotes. ¿No, verdad? ¿Qué voy a recoger? ¿Papas? ¿Tubérculo distinto? ¿No? No, pues es una zanahoria. ¿Por qué voy a cosechar zanahorias? Porque eso sembré. Si yo sembré eso, eso cosecho. Principio tan sencillo y es una metáfora. ¿Sí estás o no? Versículo 8, el siguiente, ahí mismo dice: porque el que siembra para su carne, entonces puede sembrar para la carne. Pues ¿qué no la siembras en la tierra? Es una metáfora. Es una metáfora. Siembro para mi carne, de la carne, de mi carne, segaré corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, pues del espíritu va a segar la vida eterna. Qué clarísimo está eso, ¿no? Si quieres saber a qué se está refiriendo con sembrar para la carne o para el espíritu, date una vuelta por Gálatas. No vamos a ir allá, capítulo 5, donde dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Entonces, si yo siembro egoísmo, pues voy a cosechar generosidad, ¿no? Y si siembro pleitos, voy a cosechar amor. ¿Sí? ¿Así funciona? Es tan obvio, tan sencillo. Si yo siembro contiendas, que es una de las de la carne, o envidias, eso voy a cosechar, envidias y contiendas. No puedo esperar, es una locura, y así se define la locura, pensar que sembré una cosa y puedo cosechar otra.
Pero ¿qué pasa si siembro amor? Si siembro gozo, si siembro paz, si siembro el fruto del Espíritu, ¿qué voy a cosechar después? Pues lo mismo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, ¿ves lo que está enseñando Dios? Está usando una metáfora para que nosotros entendamos que a lo que le dedicamos y lo que le metemos, eso vamos a recoger. Así es de sencillo, así es de fácil. Mira, otro principio hablando de la metáfora que me encanta, Mateo capítulo 7, versículo 16 al 18. Deja que la Biblia te toque, hermano. Si es duro, que sea duro, aguántese. Como dicen, como los machos. Fíjate, estoy usando una comparativa, ¿no? ¿Cómo? Como los machos. Aguántese como los machos. ¿Sí ves que nosotros usamos también todo el tiempo esos recursos? Las comparaciones. A veces son odiosas, como dije al principio, pero a veces no. A veces son necesarias y útiles. Mira qué dice Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está hablando de agricultura y es una metáfora. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es agricultura y es metáfora. El Señor está comparando y diciendo una verdad enorme. Enorme. Lee luego si quieres el contexto. Ahí en el contexto se sigue y está increíble, ¿no? Vámonos a 2 Corintios capítulo 9, por favor. Perdón que corra poquito, pero quiero alcanzar. 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Siempre en ejemplos de la agricultura. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Está hablando de la agricultura? Sí, también. Pero no está hablando de eso realmente. Está hablando de dar. Versículo 7, versículo que sigue. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando del acto de dar. ¿Cómo hay que dar? Generosamente. Y es tan sencillo, pero tan sencillo. Si yo quiero cosechar 50 kilos de zanahorias, tengo que sembrar lo equivalente. Pero no puedo sembrar para medio kilo y luego cosechar 50 kilos. ¿Sí estamos? Así es de sencillo el principio. Es metáfora, pero encierra una enorme verdad. Si das poquito, no te extrañe recoger poquito. Y si das muchito, pues lo mismo. ¿Qué vas a cosechar? Muchito, así es el principio. Y ojo, yo estoy convencido que no siempre es un asunto de dinero. Porque a veces puedo sembrar mucha paciencia, mucha tolerancia y cosecharla después. Mucha. Y si sembré poquita, soy muy impaciente y muy intolerante, a lo mejor voy a cosechar lo mismo, intolerancia, muy rápido. ¿Sí lo ves? Entonces no nada más está hablando de dinero, creo yo, ¿no? Está hablando de sembrar escasamente y cosechar de la misma forma. ¿Sí lo ves el principio? ¿Sí? Y en ese sentido hay otras metáforas grandes. Dios se presenta en la Biblia como padre. Todos entendemos lo que es un papá. Y nosotros como sus hijos. El mismo Señor Jesucristo como su hijo. ¿Por qué usó Dios esta metáfora o esta manera de presentarse Él a sí mismo? Haciendo alusión a la familia y a la relación paterno-infantil. Pues para que entendiéramos muchas cosas. Para que entendiéramos su cuidado de Él sobre nosotros, como un papá. ¿Cómo es su papá? Un papá normal, un papá sano, un papá congruente, un papá amoroso. Bueno, aquí hay o habemos de papás a papás, ¿no? Pero un buen papá, ¿cómo es? Pues está al pendiente de sus hijos, los cuida, los protege, les provee, los rodea, ora por ellos, los lleva, los trae, los sube, los baja, les compra, ¿sí o no? Pues es un papá. Es un papá. Y entonces yo entiendo a Dios más fácilmente
porque tengo una figura que de alguna manera me permite ver, porque a lo mejor mi papá no fue así conmigo, pero sí el papá de mi vecino, y sí vi lo que es un buen papá en otros, y puedo entender la diferencia. Dios como Padre es el mejor, pero incluso el tema de entregar a Jesucristo, su Hijo único, no, espérame, o sea, ese sacrificio usando esta relación paterno-infantil está de locos. ¿Cómo entregas a tu hijo para que muera por esta bola de... ¿No? ¿Cómo? Yo no daría a mis hijas para que muriera por nadie. ¿Cómo crees? Mis chiquitas que ni me las toquen, ¿no? Les da el aire y me molesta. No me critiques, ¿eh? Ya te oí, compadre. Es un decir, es metafórico. Les da el aire y me molesta, es metafórico, ¿estás de acuerdo? Pero si ves cómo incluso por ahí salen en la Biblia conceptos como la adopción. Es un concepto bíblico de que cómo es que Dios nos ha ahora integrado a su familia, a su gente, ¿no? Y usa el concepto de familia. De hecho, la relación de Cristo con la iglesia es comparada con la relación matrimonial. Y entonces cualquier casado, el que no, pero el que sí, entiende perfectamente o entiende mejor la relación entre Cristo y la iglesia. Porque la Biblia conecta eso, sí. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Ok, ya voy a llegar. El funcionamiento de la iglesia es comparada con el funcionamiento del cuerpo humano. El funcionamiento de la iglesia es comparada, ¿te acuerdas? Comparación, ¿sí? Metáfora, con el funcionamiento del cuerpo humano. Todos tenemos un cuerpo, todos vivimos en un cuerpo y entendemos perfectamente lo que es nuestro cuerpo. Sabemos lo que son los pies, sabemos lo que son las manos, los ojos, la boca, la nariz, el pelo. Bueno, hay quien se preocupa más por unas cosas que por otras, ¿verdad? ¿Sí o no? Las chicas normalmente se preocupan mucho por algunos aspectos, aunque algunos hombres también. Pero mira, léelo conmigo en 1 Corintios capítulo 12, por favor. Versículo 12. ¿Sí me sigues, verdad? Voy a leer este pasaje y me sigues. 1 Corintios 12, pero ponte estos lentes. Piensa en cómo funciona la iglesia y cómo la compara Dios con el funcionamiento del cuerpo humano. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y sí, nada más uno, no somos dos, ¿no? Y tiene muchos miembros, pues sí, tiene muchos, ya cité algunos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Metáforas. No es que hemos bebido al Espíritu Santo. ¿O sí? Tampoco quiere decir que nosotros fuimos sumergidos en un cuerpo físico. Es una metáfora. Está hablando de nuestra inclusión en esta comunidad de gente convertida y salva. ¿Sí estamos? Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y esa es una verdad, eso no es metafórico. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo, porque el cuerpo lo constituyen un montón de miembros diferentes, unos de otros. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Eso es una verdad o no? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, y este es el versículo importante, el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Está hablando de nosotros como iglesia, está hablando de cómo funcionamos, ¿no? Y si alguien sufre, ¿cómo estamos los demás? Si alguien sufre, ¿cómo estamos los demás? Sufrimos horrible, nos duele, hasta lloramos, ¿no? Ya no me hagan llorar, ¿eh? Lloramos porque sufrimos. ¿Cuándo llora uno? Bueno, a veces llora uno de alegría y de felicidad, es cierto. Pero en general lloramos de tristeza, de dolor. Y cuando un miembro de la iglesia sufre, los demás también sufrimos con él. Y viceversa. Y así es en nuestro cuerpo. ¿Qué tal te ha ido cuando se te ha levantado una uña? ¿Cómo andas? ¿O cómo te ha ido cuando te muerdes la lengua fuerte? Me pasó el domingo pasado. Me hice un agujero en la lengua, estábamos aquí comiendo. Me sangró y todo lo que quieras. No le dije nada a nadie, ni a Maggie siquiera, no se enteró. Pero me mordí durísimo. Qué horrible. Después de eso ya te cambió el resto de la tarde, no es igual. Ahí andas con el dolor, con la molestia, con el ardor, y todo tú estás con esa cosa, ¿no? Todo tu cuerpo está incómodo. No es que me dolía la rodilla porque me mordí la boca, no, así no funciona. ¿Estás de acuerdo? Pero todo mi cuerpo, todo mi ser, todo yo estaba incómodo porque traía la cosa ahí en la lengua. Sí nos queda claro cómo es, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo que así funciona? Porque así dice Dios que funciona. Somos el cuerpo de Cristo. Y uno no puede decirle a otro, no te necesito. ¿O sí? ¿Sí ves la enseñanza ahí? ¿No? Caleb no nos puede desechar porque no somos músicos. No debe, ¿no? Es que yo no toco ni el timbre, ¿no? Y por eso ya fuchi. No, porque él tiene una función, él sabe tocar, yo no sé tocar, tengo la mía, tú tienes la tuya, cada quien tiene su función. Y uno no le puede decir al otro, no te necesito, ¿sabes? Podría prescindir de ti, así que ahuécale. No se puede eso. Así no funciona. ¿Sí estás de acuerdo? Y cada quien tiene una función diferente. Algunos tienen funciones raras. Pues sí, ¿no? ¿Quieres nombres? Cállate. No, pero no puedes comparar el funcionamiento de tu garganta con el del oído. ¿En qué se parecen? O el de una articulación con el del ojo. O sea, el ojo tiene una función completa y abismalmente diferente al de una articulación. Claro, hay articulaciones por todo el cuerpo y esas funciones se parecen. Entonces a lo mejor yo me llevo muy bien con la otra articulación. ¿Por qué? Porque somos articulaciones los dos y me entiendo con él y entonces me reúno con él y platicamos de maravilla. Oye, ¿qué tal se siente? Pues sí, mira, a mí me duele y ¿cómo le haces? No, pues estírale acá ¿no? Y entonces tenemos mucho en común, pero ponerme a hablar con el ojo, la profundidad, el enfoque, no, cállate. Yo estoy hablando acá de la mecánica y del líquido sinovial, ¿verdad? Y de los ligamentos y el cruzado y el... No, espérate, es que el ojo, la presión del ojo y las enfermedades del ojo, el glaucoma. ¿Sí ves? Lo diferentes que podemos llegar a ser entre nosotros. Y así somos. Tú ves, bueno, yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, todos vemos. Las diferencias entre nosotros son impresionantes. ¿Sí o no? Impresionantes. Impresionantes. Y qué maravilla.
Y qué bendición. ¿Sí o no? Bueno, llegué al punto. Llegué por fin al punto. La iglesia también es comparada con la arquitectura. La arquitectura. Y este es ya mi último punto. Quiero que lo veas conmigo. 1 Corintios 3. La edificación de la iglesia es comparado por la Biblia, por Dios en su palabra, con la construcción de un edificio. Esa es la comparación. En donde Jesucristo es comparado con los cimientos del edificio. ¿Todo el mundo sabe lo que es el cimiento de un edificio? Si sabes que si no le pones cimiento a un edificio, pues se te va a caer. Si sabes, ¿no? Es lo que está abajo. ¿Sí? Antes de poner los muros y de edificar para arriba, tienes que poner cimientos. 1 Corintios 3:10, por favor. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol, puse el fundamento. Puse el fundamento. Esa palabra fundamento es el griego temelio, que se traduce principalmente como cimiento o como cimentar. Poner el cimiento, también como fundamento. Aquí está como se tradujo, los traductores decidieron poner fundamento, pero pudieron haber puesto, yo como perito arquitecto puse el cimiento. Y para ti y para mí en nuestra cultura de hoy moderna es mucho más claro si lo hubieran puesto cimiento, ¿cierto? Porque nosotros no nos referimos a la cimentación de una casa o al cimiento de una casa, de un edificio, como el fundamento. Normalmente, desde que nacimos y crecimos, hemos hablado de los cimientos de. ¿Sí estás de acuerdo? No es muy común hablar de los fundamentos. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto. ¿El cuál es? Jesucristo. ¿Cuál es el cimiento de la iglesia? ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Sobre Jesucristo. Versículo 12, y si sobre este cimiento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, de panzazo. Así decimos nosotros, de panzazo. Y si te fijas, los materiales con los que se puede edificar, según el versículo 12, son oro, plata y piedras preciosas. A estos tres el fuego no les hace ni cosquillas. Al contrario, el fuego los purifica. Pero a la madera, al heno o a las hojarascas, pues las quema de voladita, ¿no? Eso es lo que está hablando. ¿Sí ves cómo está hablando metafóricamente? ¿Sí estás? Efesios capítulo 2, versículo 19, porfa. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo, en el términos arquitectónicos, es la primera piedra que se pone normalmente en una esquina del terreno donde vas a poner los cimientos. Y sobre esa piedra descansan todos los cimientos. Tú lo puedes checar después. Búscale, googleale piedra angular y ahí te va a salir toda la explicación. Entonces aquí, bueno, y luego sigue diciendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Está hablando de la edificación de la iglesia, de la edificación de nuestras personas, como un proceso parecido al que sufre un edificio cuando es construido. Aclarando que primero está Jesucristo y encima están los apóstoles y profetas. Y hay que dejarlo claro. Cuando la Biblia habla de esto, está hablando de las escrituras. No está hablando de las personas.
No está hablando de que yo estoy edificado sobre Bartolomé, porque es el apóstol que me cayó bien, ¿no? O yo sobre el profeta Isaías. No, está hablando de las escrituras. Es un concepto que se refiere a apóstoles y profetas. Está hablando del Nuevo y del Antiguo Testamento, básicamente. Entonces, en base a eso es que crece. Es Jesucristo la base, Él, su persona, y luego las escrituras. Son las dos partes constitutivas del cimiento de la iglesia y del edificio. Y deben ser de tu vida incluso. Y entonces ahora sí llegamos a 1 Pedro capítulo 5 versículo 10, que es nuestro texto base, ¿te acuerdas? De nuestra serie que he venido compartiendo. Este es ya el penúltimo mensaje. El cuarto, hay un quinto. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, ya hablamos de eso, os afirme, ya hablamos de eso, os fortalezca, ya hablamos de eso, y hoy estamos hablando de y establezca. ¿Qué palabra griega crees que se usa aquí? Temelio. Es la misma, de cimiento, de fundamento. Él mismo nos cimente, nos ponga el cimiento. Es lo que está diciendo, que Él mismo, así como nos perfecciona, como nos afirma, como nos fortalece, también nos pone el cimiento. Él, es una tarea de Él, ponernos cimiento en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Hasta aquí me seguiste? ¿Sí? ¿Seguro? Fíjate en esto. Y aquí está ya la cosa importante. Cuando hablamos de los cimientos en términos prácticos, tenemos que referirnos a la escritura en donde el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6 explicó este asunto. Vamos allá. Lucas 6:46, por favor. Y si hasta aquí no has puesto atención a nada, aquí por favor despierta, pon atención. De esto se trata el tema de hoy. Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no me haces caso? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor si no me haces caso? ¿Qué podríamos contestarle al Señor? Pues cada quien lo suyo, ¿no? Pues porque no quiero hacerte caso, porque no me interesa lo que tú tienes que decir, porque se me da la gana, porque me gusta más mis placeres, mis pecados, porque yo hago lo que se me da la gana con mi vida y no te metas. Por eso no te hago caso. ¿Cuántas veces te ha dicho algo el Señor? ¿30, 50, 70, 100, 1500? Y no hacemos caso. Entonces el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor? Deja de llamarme así. No me llames Señor. Porque si me vas a llamar Señor es porque haces lo que yo digo. Estamos hablando de la autoridad de Jesucristo en tu vida, o en nuestra vida, en mi vida. De eso estamos hablando. Y entonces se arranca el Señor. Ve nomás esto que dice a continuación. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, del que sí me hace caso, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es qué? Semejante. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a comparar. Ya avisó que va a comparar. Te voy a decir a quién se parece, te voy a decir a quién es semejante, te voy a decir cómo es la cosa. Va a usar el método de la comparación para describir el principio espiritual. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba cimentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin cimientos, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor está enseñando sobre el riesgo de no tener buenos cimientos. Si no pones los cimientos que debes poner, se te va a caer la cosa.
¿Sí lo oímos? ¿Sí podemos verlo? Si no ponemos el cimiento que debemos poner en nuestra vida, se nos va a caer la cosa. Qué lamentable es ver cristianos que les revienta la vida porque tenían arena de cimiento. No estaba sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Hacerme caso. Hacerme caso. Hacer lo que yo te digo. Él está advirtiendo sobre la indiferencia espiritual. Porque no es otra cosa que indiferencia espiritual. Cuando tú oyes un consejo de Dios y no haces caso de él, ¿es indiferencia? ¿Te vale? No, pero es que pues, sí, explica lo que quieras, échale. ¿Cuántos argumentos quieres? Los que quieras. A ver, te escucho. Podemos hablar 2 horas para oír tus justificaciones. ¿Y? No, es que Dios tendría que entender. Pues no entiende, perdón. Son pretextos. Qué feo me ven a veces. Mira, vamos a Mateo 7. Este texto de Mateo es el pasaje paralelo, pero aquí el Señor le añade algunas cosas interesantes. Aquí el Señor le añade algunas cosas muy interesantes. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, otra vez, le compararé. ¿Qué va a hacer el Señor? Una comparación, comparar una cosa con la otra. ¿A quién va a comparar? Al que oye las palabras y las hace. Al que sí hace caso. Lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nos queda clarísimo con estas tormentas que se nos han venido en estos días y que pegan con todo. ¿Has visto cómo el viento así huracanado y la lluvia golpea con todo? ¿Y qué le hace a la casa? Pues nada. ¿Por qué? Por los cimientos, porque está cimentada sobre la roca. Y podrá golpear como tú quieras, pero no tira la casa. ¿Y han visto esos videos donde viene la inundación durísimo y arranca la casa y se la lleva? ¿Los han visto? ¿Cuál es el problema? Pues una cimentación débil, mal hecha, mal puesta. Porque la casa que está bien cimentada, viene el río, golpea con ganas y no la tira. Luego, ¿qué más dice? Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o imprudente, es lo mismo, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, igual que en el otro caso, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí o no el Señor nos habla todo el tiempo, hermanos? ¿Sí o no? El Señor nos habla todo el tiempo. Y estoy seguro que los que hemos vuelto a nacer, sin duda lo escuchamos. Estoy seguro. Lo puedo ver, platico contigo y lo puedo ver. Puedo ver al Señor hablándote y tú escuchándolo. Todos podemos dar cuenta de eso y decir, sí, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me reveló. ¿Sí o no? Espero. Si no oyes a Dios, preocúpate. Preocúpate, habría que revisar tu conversión. La pregunta difícil aquí es, ¿hacemos lo que Él nos dice? Hacer lo que Él nos dice es la forma más segura de construir nuestras vidas, mis amados. Hacer caso y hacer lo que Él nos dice. Si Él dice perdona, perdona, porque es lo mejor. Es la forma más segura de construir tu vida, porque estás poniendo el fundamento correcto. Si Él te dice no hagas eso, no lo hagas. No bebas así, no bebas así. No grites así, no grites así. No uses esas palabrotas, no uses esas palabrotas. Haz caso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el Señor. ¿Sí o no? Citando la Escritura.
¿no? La ira, airaos pero no pequéis. Sí, enójate, pero no avientes la puerta, ni maldigas, ni insultes, ni te pongas loco o loca. Porque sí se vale enojarse, por supuesto. Claro, hay situaciones en la vida que nos molestan y mucho, pero no por eso voy a pecar, voy a insultar, voy a maldecir, voy a ser grosero. Porque entonces estoy poniendo arenita abajo de la cosa. Las mentiras. Uf. Hablad verdad cada uno con su prójimo, no mientas. Si él dice no mientas, no mientas. Hacer lo que él nos dice es la forma más segura de construir una vida estable, firme, sólida. No hacerle caso es la forma más pronta y garantizada de arruinar tu vida. Porque dice, se va a caer tu casa y va a ser grande la ruina. Va a ser grande. Entonces aquí el Señor juega con estos dos: prudencia versus imprudencia o insensatez. La prudencia es la virtud de actuar y hablar con precaución para evitar errores, peligros o problemas. Esa es la prudencia. Lo he dicho tantas veces, lo he repetido tantas veces. Es la virtud de prever los peligros, de prever los problemas. Si tú sabes que contestarle eso a tu marido va a traer problemas, ¿para qué le contestas así? ¿Para qué? Es una imprudencia. ¿Sí ves? Es la virtud que nos detiene. Es la virtud que nos hace pensar antes de hablar, analizar antes de reaccionar. Me permite evitar los errores, peligros y problemas. ¿Has visto al papá que va y le pone un taponcito a los contactos de la luz? ¿Sabes cómo se llama eso? Prudencia. Porque está evitando, está previendo anticipadamente el riesgo y evitando un problema. ¿Sí o no? Tenemos una hermana en Cristo, ustedes y yo, que de chiquita su papá no cuidó esos detalles y un día la niña fue y mordió el cable y le destrozó la boca. No sé cuántas cirugías le habían hecho para reconstruir amor. Todas. Porque le floreó la boca y se la destrozó. Y le echó a perder la vida. Una imprudencia de un papá que no midió la cosa. Tenemos que estar pensando en cómo evitar los peligros. ¿O no? ¿A quién se le ocurre salir a carretera sin revisar el coche? Ya te dejó tirado a la mitad. Pues sí, pero es que no viste que no traías anticongelante, ¿verdad? Es evitar el peligro, es evitar el problema desde ahorita. Anticiparme. Pues cuando nosotros hacemos lo que Jesucristo nos manda, nos estamos anticipando a los problemas, para que cuando llegue el río y golpee con todo, y venga la lluvia y golpee con todo, nosotros estemos estables. El Señor quiere que estemos estables. Él mismo os establezca. Habla de estabilidad. Estabilidad. Y la insensatez es lo contrario, la imprudencia, falta de buen juicio, falta de sentido común. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Concluyo aquí: un ser humano que se ha convertido, que ha vuelto a nacer y que no le hace caso al Señor, es un imprudente o un insensato. Cuando venga la crisis, será grande su ruina. Y hacer caso de lo que el Señor nos dice es evitar problemas futuros y peligros. Es ser prudente. ¿Cómo es nuestro cimiento, mis amados? Sin el cimiento correcto, la vida se puede venir abajo, toda. Y es cuestión de tiempo, porque los problemas van a llegar. Eso son garantía. Le va a llegar el río y el viento y la tempestad a uno y al otro. La diferencia es qué tan bien fundado y qué tan bien establecido estás. El Señor Jesucristo te quiere fundamentar. Y Él es muy claro, Él es el fundamento.
Él y su palabra. ¿Sí? Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si Jesucristo no es el cimiento de tu vida, si Jesucristo no es lo más importante de tu vida, si Jesucristo no es lo número uno de tu vida y estás pensando y consciente y buscando las formas de agradarlo a Él por encima de cualquier otra cosa, entonces no te quejes después. Un verdadero nacido de nuevo necesita poner a Jesucristo como el cimiento de su vida. Y enseguida su palabra. Su palabra. Mi relación con Cristo primero y luego sus instrucciones. No nos confundamos. No puede una sin la otra. No puedo nada más seguir sus instrucciones sin Jesucristo. Eso no sirve. Eso acaba por no funcionar, porque el que le da soporte a toda la cimentación es la piedra angular, es Jesucristo. Mi relación, tu relación con Jesucristo es la cosa más importante de tu vida. Olvídate de más. Ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tus actividades, ni tus proyectos, ni tu familia, ni tu todo. Nada de eso. Jesucristo es lo más importante de la vida del ser humano. ¿Sí estás? Te recuerdo 1 Corintios 1:9 que dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él quiere que tengamos comunión con Él todos los días, todo el tiempo. No sé tú, últimamente, por distintas cosas en mi vida, me he concientizado mucho más de mi necesidad de estar pegado a Jesucristo todo el tiempo. Me la paso molestando al Señor todo el tiempo. Estoy friegue. Por decir fregar, ¿no? Lo necesito, me urge. No hay más. Y ya he dicho, y aunque caiga gordo a veces, mi petición principal es: Señor, vámonos. Ya vámonos. Ya vámonos. Y si quieres dejarlos a ellos, no importa, llévame a mí. Si ellos no se quieren ir, se quieren quedar a disfrutar, ¿quién sabe qué? Pues que se queden, yo ya me quiero ir contigo. Vámonos, Señor, llévame. Todo el tiempo, todos los días, todas las madrugadas voy con el Señor y le digo: Señor, ¿ya nos vamos? Ándale, please. ¿Qué te cuesta? Y el Señor me dice: no he acabado contigo. Está bien, Señor, tú mandas. Aquí seguimos. ¿Así lo ves? No hay cosa que desee yo más en la vida que estar con Él. Espero que tú igual, o que me rebases en eso. No hay cosa más importante que el anhelo de estar con Jesucristo, de verlo, de amarlo, de besarle los pies si se pudiera, si tuviéramos ese honor de besarle los pies. Sería un honor inmerecido poder hacerlo algo así. Y lo he dicho muchas veces, con que me dé un trapeador y una escobita y una cubetita en el rincón allá del palacio ahí de Humberto, allá, que él va a recibir muchas cosas en el cielo, y van a decir: mira, tú, menso, vas a ser su chofer y su chacho. Venga, pero en el cielo, con Él. ¿Sí o no?